Las adicciones a las drogas se vencen con ayuda. Hay un estudio internacional que se hizo entre 2005 y 2006 en Miranda de Ebro, en Burgos. A la salida, aguas abajo de la ciudad, se analizó en algo de agua del río qué porcentaje de cocaína se encontraba en las aguas. Y se dedujo que la ciudad consumía una media de 97 rayas de cocaína por cada 1000 habitantes, considerando estos entre los que tienen 15 y 64 años. Una auténtica burrada. Las otras ciudades que estudiaba el mismo análisis incluían a Nueva York, que tenía pues poquitas más, 134. Una pasada. El alcohol y las drogas mantienen atenazada a la sociedad española. Es la peor de Europa en materia de adicciones. Los datos del Ministerio de Sanidad son terribles. La edad del primer contacto con las drogas en España es cada vez más baja. El alcoholismo y el policonsumo de drogas aumentan de año en año. Casi un 20% de la población española se ha emborrachado, reconoce haberse emborrachado hasta 10 veces en el último año. Y se nos oculta, para no escandalizarnos, que se trata de los jóvenes. España es el primer consumidor de cocaína del mundo, por delante de los Estados Unidos, 4 veces más que la media de consumo en Europa. Mira, en esto sí somos líderes. En esto y en el paro sí somos líderes en Europa. ¡Qué gozo! 1 de cada 5 consumidores europeos vive en España. Probablemente es español. Luego están las drogas de diseño, las pastillas, el hachís, que es uno de los verdaderos caminos de iniciación en eso que podríamos llamar la ruta de la adicción de muchos jóvenes. Algo estaremos haciendo mal, me planteo yo. Es un asunto muy grave que ensombrece la vida de miles y miles de familias en nuestro país y al que, sinceramente, no sé si la crisis les ayuda o les perjudica al aumento del consumo, quiero decir, claro está. De todo ello se habla muy poco. Las adicciones suelen ser un tema tabú en los medios de comunicación, pero hoy queremos ser positivos, explicarles a ustedes que las adicciones se superan. Me gustaría que al término del programa hubieran entendido cómo se superan. De eso vamos a hablar aquí, ahora esta noche, con una invitada de lujo. Nos acompaña Sol Bacará. Buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Ella es la responsable de algo maravilloso que se llama Mare Nostrum. ¿Qué es Mare Nostrum? Bueno, Mare Nostrum es un centro de recuperación de adicciones. Yo soy la directora. Nosotros decimos que con nosotros sí puedes y realmente estamos con unos índices de recuperación altísimos, de 80-82%. Luego nos contarás cómo. Yo tengo que decir en la presentación de esta señora... Luego os contaré cómo y que conste que yo me recuperé con este tratamiento hace 11 años, porque tú decías, hablabas de una serie de sustancias, pero no nos olvidemos del tema de las sustancias psicoactivas que se venden en las farmacias. Lógicamente, y que se toman sin control. Recetan algunos facultativos también. Bueno. Esta señora es la viuda de alguien muy querido por la sociedad española, por la sociedad valenciana, Fernando Vizcaíno en particular, que era el catedrático y político de esa tierra, Manuel Broseta. Manuel Broseta fue asesinado por ETA, se acordarán. Vilmente asesinado. Vilmente asesinado por ETA, cruelmente asesinado por ETA en 1992. Ningún motivo. 92. Tú tuviste que salir al paso de ese difícil trago y eso te situó en una especie de vía de psicofármacos, ¿no? Fíjate, hay una cosa que yo me gustaría dejaros muy claro a todos. Es evidente que cuando se produce una situación traumática, si ya te has acostumbrado a consumir ciertos psicofármacos para aguantar un determinado ritmo de vida, es evidente que con una situación traumática como la mía, en este caso, lo aumentas. Pero hay muchas mujeres en este país que han sufrido una situación tan dramática y a lo mejor, que luego lo comentaremos, ¿no?, para que entendáis por qué unas personas se hacen adictas y otras no, que a lo mejor no ¿sabes? No Eso es un asunto clave, capital. ¿Por qué unas personas se hacen adictas y otras en el mismo estado y toma de esos psicofármacos no, por ejemplo? Bueno, psicofármacos nosotros en Mare Nostrum llamamos sustancias tóxicas, porque
Al final, el circuito de recompensa del cerebro, yo os lo voy a intentar explicar así muy coloquialmente, pero yo creo que es importante que todos sepamos cómo funciona esta enfermedad. O sea, nosotros hay determinadas actuaciones del ser humano que producen placer, ¿no? Es casi para que la especie continúe, pues comer, beber, tener, etcétera, ¿no? Es el circuito de recompensa. Cuando tú consumes algo, me da igual, que sea una sustancia legal o que sea una sustancia ilegal, que luego discutiremos, pero a ti te causa un buen efecto, porque si no, no repetirías. Claro. ¿Qué ocurre? Que porque unas personas sí y otras no, evidentemente el que no prueba no se va a hacer adicto nunca. Pero claro, hay cantidad de sustancias que están ahí a la orden del día. Hay una serie de factores, porque la Organización Mundial de la Salud reconoce la adicción como una enfermedad, que evidentemente uno se puede recuperar. Hay una serie de factores, normalmente hablamos de 4 factores que hace que una persona que consume se haga adicta y otra no. Porque la gripe en invierno, de 100 personas, 50 sí, 50 no. Existe y se está estudiando un factor genético, no quiere decir con esto que en toda la familia o a lo mejor, pero existe un tema genético, existe un tema metabólico, es decir, por ejemplo, las mujeres metabolizamos el alcohol mucho peor que los hombres, por ejemplo. Existe un factor de estructura de la personalidad. ¿Por qué has empezado a tomarte algo? Buscando un efecto bueno. Y luego existe evidentemente un factor de estructura social que no quiere decir, esto es muy importante, Javier, que la estructura social tenga que ser una estructura desestructurada, valga la redundancia, para que la persona se haga adicta. La persona, según en qué mundo se está moviendo, que puede ser profesional, cultural, alto, medio, etcétera, si tiene una determinada personalidad que quiere consumir estas sustancias para conseguir un objetivo, tiene muchas más posibilidades de hacerse adicto que otra no. Todo esto se mezcla y unas personas se hacen y otras no. Fíjate solo en la línea de lo que estás comentando ahora, cómo eran los anuncios que nos advertían de la peligrosidad de las drogas cuando empezaron a producirse y a traer efectos sobre la sociedad española. Fíjate qué tipo de personas se nos presentan y luego vamos a ver los anuncios de ahora, vamos a ver cómo son muy diferentes unos y otros, cómo aluden a situaciones, a niveles económicos y a consumos completamente distintos, ¿no? Hasta la publicidad institucional sugiere que lo que antes era consumo más o menos relacionado con el lumpen, más o menos relacionado marginal, con drogas duras, etcétera, etcétera, se ha transformado en jóvenes que tienen poder adquisitivo y que están en drogas de diseño, en cocaína y en cosas por el estilo. Oye, Javier, jóvenes y no tan jóvenes. Ya. Sí. Una cosa es el gran problema, que luego hablaremos, que cada vez se inicia el consumo de droga o de tóxico, bueno, con 13, 14 años, luego si queréis lo comentamos, pero jóvenes y no tan jóvenes, porque además en esta sociedad competitiva en la que estamos, pues... No tan jóvenes y además con un nivel que estabas diciendo sociocultural más alto. ¿Cómo puede ser que personas preparadas, con una cultura, con un nivel económico fuerte, lleguen a caer con una madurez importante ya, una trayectoria y una experiencia para saber en lo que de verdad se van a meter? ¿Cómo puede ser eso? Pero vamos a ver, es que tenemos que dejar una cosa muy clara. Todos identificamos, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona, decimos consumo de cocaína, porque es a lo mejor lo que ahora es la droga del éxito, lo que provoca que la persona pueda a lo mejor estar 24 horas trabajando al máximo, con una empatía social total? Pero es que hay otras sustancias que cuando las estás consumiendo o las empiezas a consumir, no le das ninguna importancia. El alcohol... A mí me gusta mucho el último anuncio que ha hecho la FAD sobre... ¿Te has preguntado por qué bebes? Porque el alcohol, que es algo que está ahí, que socialmente no es que esté bien considerado, es que se considera necesario en cualquier actuación festiva, no tan festiva, en un... protocolo. Pero en concreto la cocaína está muy extendida. Y estabas hablando pues de altos cargos, decimos gente preparada, saben dónde se meten. Y aunque en un momento, al principio, les dé un alto rendimiento, terminan abocados a una situación pero terrible. Mi pregunta ¿Cómo es, se meten ahí? ¿qué crees ahora si estuviéramos aquí con una persona que empieza a consumir cocaína? Y tú le dices,
¿sabes en lo que te metes? Te va a contestar, hombre, si yo voy a controlar. Sí, exacto. Sol, permíteme un momento, nos vamos a ir a publicidad, estamos de vuelta en nada. No todos los reductores son iguales. Los laboratorios Rock presentan Rock Reductor Intensivo, eficaz en el 100% de las mujeres con una aplicación al día. Perfila las 5 zonas más difíciles. Científicamente demostrado. Una talla menos con Rock Reductor. Y para la celulitis rebelde, nuevo Rock anticelulítico. Sol Bacarán, te haces adicto sin saberlo. Un día te encuentras en mitad de la misma calle y el semáforo está en rojo. ¿Por qué? Porque esto en Mare Nostrum lo explicamos de la siguiente manera. Tú has empezado a consumir, no vamos a entrar en la parte científica que ahora alguien comentaba, porque vamos a intentar que sea algo que todo el mundo entienda, que se sepa cómo funciona esta enfermedad, que uno puede ponerse bien y que no hay que considerar al adicto como un vicioso, ¿no? Que esto ya luego lo hablamos. No, lo que pasa es que se empieza a consumir y al principio consumes, encuentras buenos efectos y no consumes. Ahora vuelvo a consumir, tengo buenos efectos y ahora lo dejo, el yo controlo. Y luego lo que me has preguntado, nadie piensa, voy a llegar a lo que estoy viendo en otras personas. No, a mí eso no me va a pasar, yo voy a controlar. Pero llega un día que no te avisa el cerebro, y es lo que llamamos pasar del verde al rojo sin avisar en el ámbar, y ese día la persona, de pronto, si se ha tomado una copa, ya no le es suficiente, tiene que tomarse 2, porque tiene como una sensación, como una ansiedad, como un malestar, que ya no le basta esa primera copa que se tomaba pues para alegrarse, y se toma 2. Y va a ser que con 2, pues hombre, bien, pero tampoco muy bien, y se toma 3. Es lo que se llama que aumenta el índice de tolerancia para tener los mismos efectos. Y pasa con todas las sustancias tóxicas. Como no avisa, eso ocurre de un día a otro. Evidentemente, cuanto más se consume, mayor rapidez de que una persona se haga adicta. ¿Cómo se cura una adicción? La adicción se cura, valga, no sé, el ejemplo, la parte física que todo el mundo habla, vamos a desintoxicar. La parte física es la más fácil. Es decir, es la más fácil. Tú puedes a una persona, y cuántos sitios hay que creen que con desintoxicar físicamente, porque hay unas medicinas alternativas para ello, aunque luego hay que quitarlo todo. Mare Nostrum es un programa libre de drogas, o sea que no sustituyes. Pero lo difícil es esa neuroadaptación, porque esta enfermedad de la adicción es una neuroadaptación. Lo difícil es enseñar a la cabeza a empezar a vivir sin consumir y a vivir muy bien. Es decir, el adicto cuando se levanta por la mañana necesita, al final del camino, cuando ya estás absolutamente al borde del precipicio, no se puede empezar a funcionar el día sin consumir algo. Esto, los que me estén escuchando a lo mejor esta noche y ellos mismos estén pasando ese problema o tengan gente alrededor, que no piensen que lo hacen porque no tienen voluntad, que esto luego lo hablar. Lo hacen porque ya o consumes, y me ha pasado a mí, o consumes o no puedes funcionar. ¿Cómo se cura? La desintoxicación en Mare Nostrum suele durar un par de semanas, lo que es la parte física, los llamados síndromes físicos que todo el mundo vemos, ¿no? Es lo más espectacular. Pero luego empieza el trabajo. A base de la terapia de grupo hay que empezar a enseñar, y una rutina muy conductista para acostumbrar a la persona desde por la mañana hasta por la noche a vivir sin droga. Sí. Eso supongo que según la persona dura más o menos tiempo, pero aproximadamente ¿cuánto tiempo puede durar? Cuando se habla de según la persona, esto no es verdad. Vamos a ver si os lo explico. Normalmente lo que es el periodo de inmersión, por hablar, bueno, yo soy la directora de Mare Nostrum, voy a hablar de Mare Nostrum, ¿no? Porque utilizamos el método de Minnesota, que es el que funciona en Estados Unidos. Lo que es la inmersión en Mare Nostrum, el ingreso, no os creáis que están